me genera un odio y un rechazo tan visceral escuchar a los Ignacios Escolar de la vida, los de no pasa nada, todo está controlado, tal no sé qué, responsabilizar e intentar retorcer la narrativa y crear de nuevo una realidad paralela en la que la mayor responsable del impacto de la primera ola del COVID-19 en España, pero sobre todo en Madrid, fuese Isabel Díaz Ayuso, me genera tanto odio. O sea, es tal el desprecio que siento hacia personajes, tío, de esta calaña, diciendo estas mierdas en la SER, ¿vale? Bajo un nuevo gran relato de que la mayor responsable era la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque mira cuántos muertos hubo en Madrid, que es difícil de describir. Why are you gay? Me he encontrado con nuevas imágenes, me he encontrado con nuevos fragmentos, ¿vale? A partir de la noticia de que Televisión Española emitirá ese documental muy necesario sobre las residencias de Ayuso durante la COVID. Sobre las residencias de Ayuso, ¿eh? No sobre... No, sobre las residencias de Ayuso única y exclusivamente. Al final la gente puede protestar y puede decir Ayuso, cabrón, perro de dimisión, yo qué sé, tío, di lo que quiera. Lo que me parece ultrajante, tío, es que haya peña como Ignacio Escolar, que vimos el otro día este fragmento, que lo que ha hecho Pedro Herrero, que quiera reescribir algo que yo viví, que yo estaba ahí. Yo estaba en Madrid y yo recuerdo lo que pasó con esta banda. Cuando digo con esta banda es con este tío. ¡Con esa cara! Con este tío en concreto. Había más gente, evidentemente, que estaba frivolizando con el virus, que estaba mamoneando con el virus, que estaba diciendo que aquello todo era un alarmismo y que además respondían a un argumentario que venía directamente de la Moncloa y del gobierno, porque en aquel momento no convenía que el virus fuese importante. Al virus había que quitarle hierro, ¿vale? Y ahora nos lo encontramos diciendo estas cosas. De que Madrid, esta ciudad donde estamos, fue la capital europea con mayor mortalidad de COVID. La región de Madrid fue también la región europea con mayor mortalidad de COVID. Y tuvo la medalla de plata, de oro, la de plata y la de bronce, porque la segunda y la tercera son las limítrofes con Madrid. Son las provincias de Toledo y de Segovia que limitan con Madrid, que por tanto se vieron afectadas por esa gestión de la pandemia que se hizo en Madrid. Y a mí me parece muy necesario, Karim, que pongas el foco y que hayas trabajado en este podcast, porque queda mucho por contar de toda esa historia. No solamente por la falta de explicaciones que se han dado desde las instituciones, sobre todo las madrileñas, sobre cómo fue su gestión, sino también por cómo fue su gestión, ¿eh? Es que creo que hay un fenómeno, se ha olvidado pronto esto. Lo que ocurre a todos los humanos, que es que cuando pasan por una situación traumática solemos olvidar en pequeñísima escala, porque lo que nos pasó en los periódicos no tiene nada que ver con lo que vivieron los sanitarios, pero tuvimos una afectación mayor que un ciudadano medio a todo lo que ocurrió. Nos ha pasado también, a mí me cuesta recordar algunas de las cosas tan terribles. ¿Cómo se puede ser tan hijo de... A él le cuesta recordar algunas de las cosas. Eso yo me he dado cuenta, de que a Ignacio Escolar le cuesta recordar algunas de las cosas tan terribles. Por ejemplo, cosas que le cuesta recordar a Ignacio Escolar. Le cuesta recordar que Madrid, 10 días antes de que estallase todo, estaba pidiendo medidas para enfrentar el coronavirus. El gobierno se negó. El gobierno se negó porque alarmismo. También recuerdo, y es algo que a lo mejor no recuerda Santiago Escolar, que el Ministerio de Sanidad intentó frenar el cierre de colegios y universidades en Madrid. Esto es una noticia del diario de Ignacio Escolar, que yo entiendo que a él le cueste recordar cosas, incluso que ha escrito y que ha publicado en su propio diario, cuando la editorial tenía otro marco en lo referente al virus. Dice, el Ministerio de Sanidad intentó frenar el cierre de colegios y universidades en Madrid porque alarmismo, ¿no? Porque era la derecha la que realmente era machista, misógina y quería utilizar el virus como una excusa para no celebrar el 8M. Todos eran unos conspiranoicos y unos locos y unos alarmistas. Sánchez se reunió con Ayuso para pedirle unidad de acción y esta amagó con adaptar las medidas con o sin su apoyo, tras manejar una proyección de 15.000 infectados si no se actuaba de inmediato. Lo voy a volver a leer, esto lo publicaste en el diario.es, Ignacio Escolar. Sánchez se reunió con Ayuso para pedirle unidad de acción y esta, no lo he publicado yo, lo dijiste tú, amagó con adoptar las medidas con o sin su apoyo. ¿Cómo se atrevía en aquel momento? La editorial de este artículo del diario.es no era, joder, qué bien Ayuso que intentó adelantarse. No. La editorial de este momento del diario.es, ¿cómo se atreve? ¿Vale? You are transgender.
repelente Isabel Díaz Ayuso a, por su propia cuenta, ¿vale?, intentar cerrar colegios y universidades, independientemente de lo que diga el gobierno. No. Ella tiene su proyección de 15.000 infectados y el gobierno tiene la suya, pero aquí había que manejar el criterio del gobierno central, que era el de aquí no pasa nada. Era el de Fernando Simón diciendo que, bueno, que si su hijo le pedía ir al 8M, que le diría, adelante campeón, pásatelo bien, ¿sabes? Habrá, a ver si consigues convencer a alguna de esas locas del sobaco morado de que eres un aliado y te la toca en el parking, un poco. Esta era un poco la narrativa, ¿vale? Esto a lo mejor es algo que dice aquí Ignacio Escolar, que a él también le cuesta acordarse, yo creo. Que vivieron los sanitarios, pero tuvimos una afectación mayor que un ciudadano medio a todo lo que ocurrió. Nos ha pasado también, a mí me cuesta recordar algunas de las cosas tan terribles. Otra cosa que le cuesta recordar de las cosas tan terribles fue la propia postura de Ignacio Escolar. Fíjate, le han salido canas desde entonces, ha envejecido el señor, ¿sabes? Yo me he quedado calvo, pero bueno, el tiempo nos pasa a todos. Y otra de las cosas que les cuesta recordar a Ignacio Escolar es esto, por ejemplo. Que la mascarilla solo sirve si eres tú el infectado para no infectar a los demás, pero no sirve para prevenir la enfermedad, como muchísima gente cree. En fin, yo creo que tenemos que poner en contexto lo que está ocurriendo con el coronavirus. Es grave, porque es grave si tenemos una nueva una infección respiratoria que cada año genera, como la gripe común, que también es grave, un montón de infectados y en caso de personas vulnerables también fallecimientos. Pero no estamos ni mucho menos en algo que parezca una epidemia zombie, ni una enfermedad mortal que vaya a arrasar a la humanidad. Que la gripe, que el coronavirus se vaya a convertir en una nueva, se pueda convertir en una nueva enfermedad estacional, que acabemos contagiándonos todos de ella, que pasemos pues con la semana de mal rato de fiebre y de ibuprofeno con el que se suele pasar la gripe, tiene impacto económico y tiene un problema, es un problema serio, no lo podemos por eso despreciar, pero evidentemente no es algo de lo que alguien se pueda preocupar. No es algo de lo que alguien se pueda preocupar. Esto fue el 4 de marzo de 2020, Ignacio. Discursos como el de Ignacio Escolar, editoriales como las de Ignacio Escolar, eran todas aquellas que apuntalaban las instrucciones del gobierno y la decisión del gobierno de tomarse esto como una gripe estacional, como algo que en el fondo no iba a tener más trascendencia. ¿Qué es lo que sucede? Efectivamente, el coronavirus es, entre comillas, como una gripe estacional, pero por razones que pueden ser su carga vírica, el hecho de que no estábamos acostumbrados a algo así y demás, veíamos, en aquel momento, en 4 de marzo, ya estábamos viendo que en Italia y en otros países el impacto que había tenido era brutal. No tanto porque fuese el virus del ébola más mortal del universo, no, sino porque colapsaba las urgencias. Porque la gente se infectaba, tenía problemas respiratorios, se infectaban a gran escala y no había camas en el hospital y la gente pues acababa muriendo sola en sus casas, muriendo en las residencias, donde en todos los países el coronavirus pasó como un cuchillo al rojo vivo cortando mantequilla. Y estos señores, cuando en la Comunidad de Madrid estaban pidiendo medidas, vamos a cerrar los colegios, vamos a hacer esto y demás, el gobierno está diciendo por aquí. Principalmente porque había que celebrar el 8M, que era una fiesta política muy importante en aquel momento para la izquierda. Mañana el 8M va a ser el 8meme. Pero en 2020 el 8M era un gran evento de celebración de la izquierda porque en los últimos años se había constituido alrededor de ese movimiento identitario que habíamos importado a España, que era el feminismo de cuarta ola, posmoderno y de echaros con el sobaco morado, tío. También estaría bien la opinión de Iker Jiménez. Le podemos preguntar a Iker Jiménez si le gustaría participar, porque Iker Jiménez también fue de los que primero trajo la información del coronavirus. Fue de los que primero empezó a tratar el tema del coronavirus de acuerdo a lo que estaba sucediendo en otros países y también fue tremendamente machacado. Luego resultó que tenía razón. Mira, esta noticia es del 10 de marzo de 2020. El Ministerio de Sanidad intentó frenar el cierre de colegios y universidades en Madrid. Sánchez se reunió con Ayuso para pedirle unidad de acción y esta amagó con adoptar las medidas sin su apoyo tras manejar una proyección de tal. Dice, el escenario de la epidemia del coronavirus empezó a cambiar en Madrid el pasado jueves, cuando en tan solo 24 horas se duplicó el número de contagios. Los hospitales madrileños empezaron a estar sobrecargados y el personal médico al límite y con un número de bajas considerable. Por primera vez los responsables del gobierno regional
empezaron a hablar de focos fuera de control y daban por superada la fase de contención. El consejero de Sanidad de la Popular, Isabel Díaz Ayuso, se puso en contacto con el ministerio para informar de que tenían que cerrar los centros de mayores. La Moncloa no lo veían claro, ¿vale? Esto a lo mejor son una de esas cosas que Ignacio Escolar no recuerda, ¿no? Aquí lo explica. No tiene nada que ver con lo que vivieron los sanitarios, pero tuvimos una afectación mayor que un ciudadano medio a todo lo que ocurrió. Nos ha pasado también, a mí me cuesta recordar algunas de las cosas tan terribles que vivimos. A él le cuesta recordar algunas de las cosas terribles que vivió, por lo visto. Esta es una de ellas. En la Moncloa no lo veían claro, más bien se resistían. La OMS y la Unión Europea alertaron del coronavirus de la gravedad desde enero, ¿vale? Seguridad Nacional advirtió a Pedro Sánchez al menos 11 veces de la amenaza del COVID entre enero y marzo. Pero ya te digo que no se podía, que era algo... una gripe estacional, ¿no? Que era lo que lo llamaba aquí Ignacio Escolar. Por eso despreciar, pero evidentemente no es algo de lo que alguien se pueda preocupar. No es algo de lo que alguien se pueda preocupar, decía. En la Moncloa no lo veían claro, más bien se resistían, pero al final se impuso el criterio de los técnicos de la Comunidad de Madrid y se ordenó el cierre de 213 recintos públicos y privados. Esto no fue el gobierno. O sea, si hubiese sido por el gobierno, los números de la Comunidad de Madrid se hubiesen multiplicado, tío. Porque cuando había que tomar medidas y cuando Madrid estaba diciendo, nene, hacemos algo, el gobierno estaba, espérate, ¿vale? Espérate que pase el 8M y ya hablamos. La decisión se tomó después de la muerte de 2 ancianos al entender que había que proteger a un sector de la población que los epidemiólogos consideraban especialmente vulnerable. Mejor que estéis de nuestro lado en esto, le trasladó el responsable de la red sanitaria madrileña, Enrique Ruiz Escudero, al ministro de Sanidad, Salvador Illa. La iniciativa de hacer algo fue de la Comunidad de Madrid, no fue de estos pioneros, tío. Ahí empezó todo. También las diferencias entre administraciones sobre cómo abordar la crisis y qué medidas... Esto es todo del diario de Escolar, ¿eh? Que no me lo estoy inventando yo, pero esto es del 10 de marzo de 2020. Claro, Ignacio Escolar de esto ya ha dicho que ya no se acuerda, ¿no? Que fue tan traumático este momento que de estas partes él ni se acuerda, tío. El gobierno lo hizo todo bien, ¿vale? El gobierno de España lo hizo... ¡Lo hicimos bien! ¡Lo hicimos todo bien! Y fueron los hijos de puta de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Capitaneada por Isabel Díaz Ayuso y esa banda de asesinos, psicópatas, que se dedicaron a asesinar ancianos, tío. La sensación en el Ejecutivo de la Puerta del Sol fue desde el primer momento que hasta que no pasara la manifestación feminista del 8M, los de Pedro Sánchez dilatarían la toma de decisiones. Si es cierto o no, en Moncloa niegan la mayor y sostienen haber seguido en todo momento los criterios de los responsables de salud pública. El caso es que el pasado lunes Ruiz Escudero volvió a telefonear a ella para remitirle los últimos datos. Desde la tarde del domingo se habían producido un aumento considerable de contagios. Llevan más de 516 fallecidos en la región. La conversación tuvo lugar por videoconferencia y en presencia de la directora de Salud Pública de la comunidad. Para entonces los responsables madrileños ya tenían una proyección epidemiológica que auguraba más de 15.000 contagios si no se adoptaban de inmediato decisiones drásticas para evitar la propagación. Las directrices de Díaz Ayuso eran precisas y por primera vez se planteó el cierre de colegios y universidades, una medida que el Ministerio de Sanidad intentó frenar. No sabemos si para evitar la alarma o porque desde el primer momento han ido por detrás de los acontecimientos, sostienen desde la Puerta del Sol. Durante la conversación, Illa esgrimió argumentos técnicos, políticos y económicos con los que parar la decisión. Pero Ayuso encontró un aliado inesperado frente al gobierno de Sánchez cuando el gobierno vasco anunció el cierre total de la red escolar de Vitoria y La Bastida. Entonces se plantó y trasladó a Sanidad a través de su consejero, que de inmediato convocaría un consejo extra. O sea, todo esto que está publicado en el periódico de Ignacio Escolar, lo que demuestra es que el gobierno estaba intentando dilatar al máximo posible la toma de medidas y el resto de comunidades, Madrid, pero también el gobierno vasco, pero principalmente Madrid, porque tenemos una cosa que se llama el aeropuerto de Barajas y es es la capital de España y es una zona donde hay mucho flujo de gente que viene de muchos países distintos y la hostia que nos puede pegar pues puede ser muy importante. El gobierno de España intentó retrasar al máximo este tipo de cuestiones. La inexplicable bronca de sanidad a la policía a causa del coronavirus, ¿vale? Cesado el jefe de prevención de riesgos laborales de la policía, autor del plan contra el coronavirus. Sanidad reconoce al menos 3 muertos de jóvenes sin patologías previas al coronavirus. En plena crisis por coronavirus, nuestra UIP sigue sin material de protección, amenazados por el material sanitario. Pero principalmente esta noticia.
La Policía Nacional ha destituido a José Antonio Nieto después de que saliera a la luz en los medios un borrador de medidas de prevención antes de comunicarse oficialmente. Viendo todo esto, a uno no es que le estomague, tío, es que me genera un odio y un rechazo tan visceral escuchar a los Ignacios Escolar de la vida, los de no pasa nada, todo está controlado, tal no sé qué, responsabilizar e intentar retorcer la narrativa y crear de nuevo una realidad paralela en la que la mayor responsable del impacto de la primera ola del COVID-19 en España, pero sobre todo en Madrid, fuese Isabel Díaz Ayuso, me genera tanto puto odio. O sea, es tal el desprecio que siento hacia personajes, tío, de esta puta calaña diciendo estas mierdas en la SER, ¿vale? Bajo un nuevo gran relato de que la mayor responsable era la presidenta de la Comunidad de Madrid porque mira cuántos muertos hubo en Madrid, que es difícil de describir. Se da la circunstancia de que Madrid, esta ciudad donde estamos, fue la capital europea con mayor mortalidad de COVID. La región de Madrid fue también la región europea con mayor mortalidad de COVID. Y tuvo la medalla de plata, de oro, la de plata y la de bronce, porque la segunda y la tercera son las limítrofes con Madrid. Son las provincias de Toledo y de Segovia que limitan con Madrid, que por tanto se vieron afectadas por esa gestión de la pandemia que se hizo en Madrid. Y a mí me parece muy necesario, Karim, que pongas el foco y que hayas trabajado en este podcast, porque queda mucho por contar de toda esa historia. No solamente por la falta de explicaciones que se han dado desde las instituciones, sobre todo las madrileñas, sobre cómo fue su gestión, sino también porque creo que hay un fenómeno que ocurre a todos los humanos, que es que cuando pasan por una situación traumática solemos olvidar. Ahí está, yo creo, un poco la historia, ¿no? Solemos olvidar, tío. Solemos olvidar. Why are you gay?